el Evangelio, ¿verdad? La criatura, a la gente, también es parte de nosotros que somos la sal de la tierra. Nuestro hermano Ramón pues, nos va a predicar. No estén tristes, hermanos, a menudo. Ahorita pregunté que a qué les estaba, me dijeron que en 2 horas. Porque apenas echaron las patas del marrano, dijo el hermano. ¿Se esperan o se van? 2 temas. ¿Nos esperamos? 2 temas más. Ay, debe ser como Chavana, 2 temas más. Bueno, pásale, hermano. Dios los bendiga, hermanos. Es un placer nuevamente estar aquí. Y déjenme decirles que no estoy del todo contento porque ustedes ya andan bien cansados. Y todos andamos cansados, ¿verdad? Y traemos hambre y todo. Y pues otra vez. Pero bueno, vamos a tratar de poner atención a la palabra de Dios, hermanos. Y yo voy a tratar de exponerla, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios bendiga su palabra, hermanos. Creo que estarán de acuerdo conmigo, hermanos, que lo más importante, o una de las cosas más importantes para estar delante de la presencia de Dios, hermanos, es tener un corazón bueno. Es muy importante tener un corazón bueno, hermanos, delante de Dios. El Señor Jesucristo habló mucho del corazón, de nuestro interior, que de dentro del corazón del hombre salen las buenas cosas, pero también las cosas no buenas. El apóstol Pedro, hermanos, habló también sobre el corazón, diciéndonos que más que el aspecto exterior, debemos preocuparnos, hermanos, por tener un buen corazón, que nuestro interior sea bueno, hermanos. Lo que está dentro de nosotros, hermanos, puede perjudicar a nuestras personas y a la gente que nos rodea, pero también puede beneficiarnos y a la gente que nos rodea. Hermanos, dice la Biblia que Dios lo que ve es el corazón del hombre. Sin embargo, uno de los males que aqueja el corazón humano, y es considerado el peor de todos los pecados y el más ridículo, es el pecado de la soberbia, que no es otra cosa, hermanos, que la sobrevaloración del yo. Si usted busca en el diccionario ¿qué significa soberbia? Hermanos, el diccionario dice que es la sobrevaloración del yo. Y quiero que meditemos sobre esto, hermanos, precisamente en esta parábola. Y déjeme decirle, hermano, que es bueno que usted se valore a sí mismo. Es bueno. Es bueno que usted sepa que usted vale mucho, que se valore a sí mismo. Mire, usted puede ser muy bueno para cantar, pero si usted cree que es mejor que los demás para cantar, usted se está sobrevalorando. Quizás usted sea muy buena, hermana, para las costuras, para hacer costuras, pero si usted cree que usted es mejor que todas las hermanas en las costuras, usted se está sobrevalorizando. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice: nadie tenga un alto concepto de sí,
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, tampoco nos vamos a creer chanclas viejas, hermanos, acá. No. Pero tampoco te creas tanto, hermano. Tampoco. Hermanos, esta parábola está dirigida a aquellas personas que confían mucho en sí mismos y que ven a los demás, hermanos, sin ningún valor. Esta parábola está dirigida a aquellas personas que se creen el centro del mundo y menosprecian a los demás. Hermanos, una actitud presumida y condenatoria son características de un corazón soberbio. ¿Qué podemos decir, hermanos, de esta actitud negativa en esta parábola? ¿Qué podemos decir de esta actitud negativa de la sobrevaloración del yo? Bueno, primero, hermanos, que puede darse entre las personas menos esperadas. Oh, sí, hermanos. La soberbia, la sobrevaloración del yo puede darse en personas que uno menos piensa, hermanos. Por ejemplo, en personas que son ejemplo de virtud, o al menos aparentan ser personas de virtud. El versículo 10 dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Hermanos, aquí están representados el nivel más alto de moralidad y el nivel más bajo de moralidad en la sociedad en que ellos vivían. El nivel más alto de moralidad, hermanos, está representado por el fariseo. Esta palabra fariseo significa separado, hermanos. Porque el fariseísmo creía, hermanos, que ellos eran gente especial, separado de todos los demás hombres. El fariseísmo, hermanos, era un partido político religioso mayoritario entre los judíos en el tiempo de Cristo. Esta gente, hermanos, se creía muy buena. Hermanos, era un grupo conservador más que los otros grupos de los judíos. Dice Hechos capítulo 26, versículo 5, que eran rigurosos en la observancia de la ley de Moisés. Hermanos, se le consideraba el más devoto. A un fariseo se le consideraba el más devoto de los ciudadanos, hermanos. Así que era muy poderoso. La gente lo respetaba mucho, hermanos. La gente lo respetaba mucho y ellos tenían mucho poder. Eran admirados por la gente y envidiados por otras gentes. Tú lo podías ver, hermanos, y parecía impecable, parecía destilar santidad. Pero hay otra clase, hermanos, la clase moral más baja, representada por el publicano, hermanos, o recaudador de impuestos. Este recaudador de impuestos, hermanos, cobraba a sus conciudadanos para el gobierno romano, hermanos. A él lo consideraban un ladrón, y la mayoría lo era, hermanos. A él era clasificado entre los pecadores. Era despreciado por todos, hermanos. Era considerado un vendido a Roma, un traidor, un falto de ética, alguien que no tenía ideales nacionalistas. Nadie lo quería, hermanos. Se lo topaban, hermanos, y le volteaban la cara. Nadie lo quería, todos lo relegaban, hermanos. Mire, ninguna madre israelita, ninguna madre judía aspiraba a que su hijo fuera un día cobrador de impuestos. Oh, no, hermanos, nunca lo pensaba. Era como decir, por ejemplo, la hermana Paula, que tiene a su niño. La hermana Paula piensa en su bebé y dice: yo quisiera que mi hijo fuese bombero, que fuese médico, que fuese abogado, que fuese arquitecto, y piensa puras cosas buenas para su hijo. La hermana no piensa: yo quisiera que mi hijo fuese narco. No piensa eso, ¿verdad? Ninguna mamá judía, hermanos,
llegaría a pensar un día, yo quisiera que mi hijo fuese, cuando creciera, recaudador de impuestos. Oh, no, hermanos. Ellos no hablaban así, hermanos, no pensaban esto. Porque, hermanos, los publicanos eran odiados por la gente. Nadie los quería, hermanos. Bueno, aquí están las dos clases, hermanos, representadas: el moralista y el corrupto. Para darnos una idea, hermanos, de la enorme brecha que había entre ellos, era como decir hoy un día la diferencia que hay entre un diputado federal y un indigente. La diferencia que hay entre un anciano de la iglesia y un activista homosexual. Así de brecha, así de, hermanos, estaban de separados. El moralista y el corrupto, el fariseo y el publicano. Hermanos, al que todo mundo consideraba un ejemplo de virtud, alguien digno de imitar, un conservador de las buenas costumbres, casi un santo, hermanos, en realidad era un hipócrita, un falso, un doble cara, hermanos. Se creía mejor y era el peor que todos, hermanos. Este hombre pensaba que por las supuestas buenas obras que hacía, se merecía la salvación. Esta clase de personas, hermanos, fueron acusadas por Jesucristo, sí, los fariseos, acusados por Jesucristo de robarle a las viudas, de no querer ayudar a sus papás, porque decían, papá, no te puedo ayudar, porque di mi ofrenda al Señor. No le ayudaban a sus papás, hermanos, como algunos jóvenes hoy en día, ¿no? ¿Verdad? Hermanos, eso es lo que hacían estas gentes. Los fariseos, hermanos, lamentablemente han tenido representantes en todos los tiempos y en todos los países hasta el día de hoy, hermano. Sí, personas que confían mucho en sí mismos y se creen muy justos, se creen muy santos, se creen muy humildes y miran a los demás, hermanos, como inferiores a ellos. Es lamentable, pero hay mucha gente, hermanos, que vive una doble vida aparentando lo que no son. Son candil de la calle y oscuridad de su casa. Es lamentable, hermano, pero eso sucede hasta nuestros días. Los fariseos siguen teniendo representantes, hermanos, y en todas las sociedades. En cambio, el que nadie quería, hermanos, el publicano, aquella persona que reconoce su condición como pecador delante de Dios, hermanos, este no se apoyaba en su justicia porque no tenía, no se apoyaba en su buena moralidad porque no era buena, no se apoyaba en sus buenas obras porque no tenía, hermanos. Este hombre solo se apoyaba en la misericordia de Dios, hermanos, en la gracia y en la misericordia de Dios. Él creía, hermanos, que Dios era la solución al peso de su conciencia. Este hombre creía, hermanos, que Dios era la solución al alivio de su tristeza. Este hombre creía que Dios era la solución a la esperanza, a una esperanza, hermanos, para ser mejor. Y afortunadamente, hermanos, el publicano sigue teniendo representantes, hermanos, a través de los tiempos y en diferentes países hasta el día de hoy. Personas, hermanos, que se reconocen a sí mismos como pecadores, que saben lo malo que han hecho, no lo esconden, no lo minimizan, no lo encubren, reconocen lo malo que han hecho, lo aceptan, lo reconocen, hermanos, y humildemente se acercan al Señor a pedir perdón. Hermanos, lamentablemente la soberbia nosotros podemos verla aún entre aquellas personas que son religiosas. Hermanos, en el templo los judíos podían orar a cualquier día. Sin embargo, las oraciones públicas se hacían 3 veces: a las 9 de la mañana, a mediodía y a las 3 de la tarde. Los judíos creían, hermanos, que la oración era más eficaz si se hacía en el templo. Así que, hermanos, dice el versículo 10
Dos hombres subieron al templo.